Buenas tardes, soy Adriana Bautista, su asesora en el curso de Política y Sociedad, y hoy vamos a desarrollar la unidad 2, Estado y Políticas Públicas. Las políticas públicas son los proyectos, actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad. También se puede entender como las acciones, medidas regulatorias, leyes y prioridades de gastos sobre un tema promulgadas por una entidad gubernamental. La evolución del término va vinculado a las necesidades específicas de nuestro entorno social, cultural, político, económico, psicológico e institucional. Es decir, en el siglo XX, la toma de decisiones eran exclusivas desde el gobierno, poseía el poder de crear, estructurar, modificar el ciclo de la política pública. En el siglo XXI, la participación de diversos actores es imprescindible en la toma de decisiones para formar una gobernanza en cualquier territorio. Se debe crear consenso y legitimidad en los asuntos públicos que se emprenden en cualquier sociedad. Las políticas públicas juegan un rol fundamental en el desarrollo de una nación, ya que estas son un conjunto de lineamientos y decisiones que orientan la acción que va a permitir alcanzar determinados objetivos. Es decir, es un conjunto de acciones que atacan un problema en concreto y logran un objetivo específico. Estado y políticas públicas. Es importante señalarlo porque la política pública emerge como un sistema de la conducta de la política del Estado moderno, con enfoque nacional administrativo para tratar de resolver los problemas sociales. Según Mariángela Petricio Páez, las políticas públicas son el instrumento de la actuación gubernamental, asumiendo esta última como acción de conducir los destinos de un país. Las políticas públicas son el timón a través del cual se conduce, sin embargo, aunque suele señalarse que las políticas públicas también se orientan en la resolución de problemas. Y está claro que más allá de este fin inmediato, persigue la detección y corrección de desigualdades productos de acciones gubernamentales. Las principales áreas de análisis de las políticas públicas son beneficios y repercusiones en la sociedad, el desarrollo social, la economía, la infraestructura y expansión de las vías generales de comunicación, de las telecomunicaciones, del desarrollo social, de la salud y de la seguridad pública, entre otras. Los planes de desarrollo anual, quincenal, los presupuestos anuales de los estados y las administraciones autonómicas y municipales, la administración pública o sistema burocrático y sus planificaciones, los tratados internacionales y las declaraciones de principios de los estados individuales o unidos en agrupaciones regionales, Naciones Unidas, América Latina, Unión Europea, con énfasis en la cohesión social y la gobernabilidad para desarrollos integrales o totales. Actualmente definir los parámetros de lo que es factible para el gobierno se torna complejo. Su papel es fundamental. Sin embargo, dado los cambios internacionales y nacionales que van enmarcando pautas de comportamiento, sí consideramos que el Estado tiene que trabajar en consolidar y desarrollar lo siguiente: la organización de la sociedad en cuanto a vida pública, nación y país, garantizar la vida social y es el centro necesario para que la vida privada y pública sean corresponsables, asegurar a la sociedad la estabilidad, así como para las instituciones civiles para que puedan desenvolverse de mejor manera, evitar el antagonismo exacerbado de los opuestos y sus relaciones de sociabilidad que deben ser salvaguardadas. Y a través del Estado, la sociedad tiene el orden institucional, el cual se integra por reglas, autoridades, medios de gobierno y de administración, consensos y actores sociales. Es muy importante verificar que dentro de las políticas públicas se encuentran estos conceptos, lo que es asistencia social y asistencialismo. La asistencia social, en la actualidad existe confusión en estos dos términos dentro de la seguridad social, los cuales son la asistencia social y el asistencialismo, procesos que en la práctica son casi lo mismo, pero tienen un fin distinto. La asistencia social la podemos definir como un conjunto de acciones que van dirigidas a las personas en estado de necesidad o de desprotección física, mental o social.
en la que la intencionalidad de las mismas es coadyuvar al individuo para que se incorpore a su vida productiva. Los programas sociales son presentados como una asistencia social que buscan brindar protección a las personas en estado de necesidad. Algunas de ellas tienen herramientas que permiten el desarrollo de nuevas habilidades y competencias para estos individuos. De no ser así, pasamos al otro término, que es el asistencialismo, que se define con una situación de dependencia del individuo hacia el apoyo que el gobierno le ofrece a través de asistencia social. En el asistencialismo no existe corresponsabilidad del individuo ni compromiso para desarrollar sus potencialidades. Cuando se cae en el asistencialismo, la sociedad no es capaz de salir de la pobreza por sí misma, debido a que carece de competencia necesaria para el desarrollo de labores u oficios calificados que le permiten tener ingresos mayores a sus necesidades básicas. Como conclusión, es necesario desarrollar programas bien estructurados que permitan el intercambio de prestaciones. Por una parte, el Estado otorga un beneficio y el beneficiario se compromete a brindar una contraparte. Así las cosas, dentro de esos conceptos también debemos observar el universalismo versus la focalidad. Las políticas sociales universales son aquellas prestaciones asistenciales que se ejecutan por transferencias de bienes y servicios directas o indirectamente, con los cuales el Estado beneficia a todos los ciudadanos, sin tomar en cuenta toman en cuenta el nivel socioeconómico, pobreza u otros ítems que discriminen en uno u otro sentido. Entre estas políticas estaría una renta o ingreso universal que en principio deberían recibir todos, más allá que luego se busque la corrección de los sectores de ingresos medios por medio del impuesto a las ganancias. Las políticas sociales focalizadas, por el contrario, son prestaciones restringidas a un subgrupo dentro del universo, y ese subgrupo se arma por alguna característica relacionada con una situación de privación. En otras palabras, para acceder a la asistencia, el sujeto tiene que demostrar que la necesita. Así las cosas, igualmente tenemos que observar los procesos de gestión dentro de esas políticas públicas de los estados. Tanto las políticas públicas como la gestión pública pertenecen al ámbito de la toma de decisiones del Estado, y aunque se encuentran a ambos lados del espectro, no hay gestión sin política ni política sin gestión. Política pública es todo lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer. Esta es una de las definiciones más difundidas del término y le pertenece a Thomas Day, autor de Entendiendo las políticas públicas. En efecto, las políticas públicas remiten a las acciones o inacciones de los gobiernos que están dirigidas a la solución de problemas de la colectividad. Pero también existe un problema público, que son aquellos que padecen los ciudadanos en áreas como la salud, la educación, la seguridad ciudadana o la economía. Otro tipo de problema público son los que tienen que ver con la organización del Estado, como por ejemplo la ineficiencia o el burocratismo. Si entendemos como problema público toda aquella situación que afecte a las personas y miembros de una comunidad, estaríamos de acuerdo en definir política pública como las acciones que se toman o no para solucionar dichos problemas. La política pública como estrategia. Allí se establece cuando se elaboran las políticas públicas, pensamos en lo que queremos, los objetivos y cómo vamos a lograrlos, las estrategias. A través de la intervención estatal es un proceso que requiere mucha investigación y conocimiento del problema público, así como una gran capacidad de negociación para decidir qué hacer y qué no hacer, porque hablamos también de la inacción, que es el no hacer. Porque las políticas públicas están guiadas por los valores que los gobiernos y los ciudadanos comparten entre ellos. Si una política pública no está ajustada a esos valores comunes, puede no ser aplicada. Por ejemplo, si una de las soluciones planteadas a un problema hipotético resulta ser segregacionista o antidemocrática, los estados y los gobiernos pueden decidir no hacer aquello que va en contra de los valores que comparten con los ciudadanos. Ahora bien, la gestión pública como práctica se encarga, valga la redundancia, de gestionar los recursos del Estado, tanto humanos como logísticos, para alcanzar los objetivos trazados por la política pública. Su campo de acción se circunscribe a la asignación y distribución de los recursos públicos, así como la coordinación de los agentes involucrados en la ejecución de los proyectos.
Como vemos, las políticas públicas y la gestión van de la mano, aunque no significan lo mismo. Tanto en la fase de decisión estratégica como en la operación se requiere de personal altamente calificado. En ambos casos deben establecerse indicadores que den cuenta de los resultados tanto de una política pública como de su gestión. En este orden de ideas es muy importante resaltar igualmente dentro de esas políticas públicas los movimientos sociales. Un movimiento social es un grupo no formal de individuos o organizaciones que tienen como finalidad el cambio social. Durante el siglo XIX el concepto de movimiento social estaba ligado a un tipo de cambio social particular, revolucionario y a un fin específico, así como una identidad en concreto, identidad de clase y a un grupo social en particular. A lo largo del siglo XX, el término comenzó a utilizarse para englobar movimientos que se sitúan en diferentes contextos, en esferas tan distintas como la cultural, social, política, económica o personal, y cuya composición incluye a clases, sectores o colectivos como obreros, campesinos, mujeres, estudiantes, vecinos y grupos étnicos. En su idea más general, el movimiento social es definido como una forma de acción colectiva no efímera, en el cual un grupo más o menos organizado recurre a acciones extrainstitucionales a fin de promover o impedir ciertos cambios. El concepto de movimiento social es el resultado de la síntesis innovadora y trascendental de tres elementos: campañas, repertorios y demostraciones. Así como existen movimientos sociales, pues también nos conlleva lo que son los partidos políticos, que está dentro del Estado. Y entiéndese por los partidos políticos como aquellas entidades de interés público creadas para promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación nacional. Quienes lo conforman comparten objetivos, intereses, visiones de la realidad, principios, valores y proyectos para ejecutar total o parcialmente en gobiernos democráticos de países. Estos son los encargados de presentar candidaturas o ocupar diferentes cargos políticos. Para eso se moviliza el llamado apoyo electoral. También contribuyen a organizar y orientar la labor legislativa, articulan y agregan nuevos intereses y preferencias en la ciudadanía. Es esencial para contribuir a estructurar el apoyo político a determinados programas, intereses socioeconómicos y valores. Por ello, hay distintas clases de conceptos de partidos políticos y ha sido definido de diferentes maneras, según el momento histórico y la específica realidad sociocultural. Por su parte, Stefano Bertolini lo define como un grupo de individuos que participan en elecciones competitivas con el fin de hacer acceder a sus candidatos a los cargos públicos representativos. Así las cosas, doy por concluida esta unidad número 2, Estados políticos públicos, y termino con una frase del Rey Sol: el Estado soy yo. Muchas gracias.